Vacío existencial o el mito de la esencia interior. Me gusta la palabra existencia. Es una cualidad que compartimos objetos y sujetos, vivos o muertos. Es decir, todo aquello que puede hallarse existe y lo que no existe no puede hallarse. No obstante, ¿qué pasa cuando ese rasgo casi universal se vacía? ¿Qué sucede cuando lo que se halla está hueco, sin forma y sin contenido? ¿Es posible encontrar la ausencia de algo? Y aún más importante, ¿por qué razón aquello tan amplio, vasto y diverso como es la existencia humana puede perder su contenido? Cuando pienso en el vacío existencial, brincan a mi mente un sinfín de imágenes y posibles significados. Soledad, sinsentido, rabia, desesperanza, abulia, terror a la existencia misma y hasta la nada. También imagino que tal como existen mil maneras de matar al cuerpo, figuran a la par cientos de métodos para destruir la existencia, o al menos para drenarla. Y aunque las posibilidades abunden y rayen en el todo mal, en lo que a mi juicio respecta no existe representación más certera, corrosiva y voraz que la soledad, la amada, despreciada y glorificada soledad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una persona que no sabe afrontar la soledad está atada a complacer a los demás o a seguir a las masas? ¿En cuántas ocasiones no hemos escrito en redes sociales o aconsejado a nuestro amigo más cercano para que no dé importancia a los juicios de otros o para que no persiga el reconocimiento externo, anteponiendo el propio como un ideal de libertad? Desde hace tiempo miramos con desaprobación y cierto desprecio a aquellos ansiosos, a aquellos necesitados de atención y ávidos de reconocimiento. En contraste, admiramos a los individuos que no tienen miedo a vivir para el autorreconocimiento en aras de la soledad, a quienes la buscan y salen ilesos de ella, como si de Jesucristo encarnado se tratase. De esta manera, glorificamos la idea de un humano único, lleno, como si nuestro interior fuese naturalmente rico y completo. Vivimos en una cultura enfrascada consigo misma, con la sobrevaloración del amor propio, de la autoaceptación, donde la sobreindividualización se convierte en un camino hacia la felicidad, nada más lejos de la realidad. La soledad drena el alma, vacía la existencia. Quizá es posible soportar su peso por un tiempo. Sin embargo, al igual que vivir con hambre simplemente no es posible de sostener a largo plazo, pues si bien la soledad esclarece la supuesta esencia humana, no quiere decir que se llegue a ella por dicho medio. Con esto, pretendo afirmar que no existe ser humano en soledad. En consecuencia, cualquiera que se halle en tal estado pierde su cualidad humana, abre paso a una transformación animal, a una cáscara que envuelve la carencia del ser. Entonces, ¿no resulta trágico aspirar a la emancipación de todo aquello que nos hace y nos ha hecho personas? ¿Qué sin sentido nos mueve a abandonar la colaboración y la interdependencia para con los otros, deseando ser seres llenos por naturaleza, completos de nacimiento, acabados y perfectos? Pretendemos albergar en nuestro núcleo la más pura originalidad y fuerza para ser libres de las presiones sociales o de las influencias de nuestro entorno. Resulta triste hallar a muchos en la búsqueda de esta supuesta libertad, de soledad y vacío. Probablemente afirmen haberlos encontrado, aunque en realidad se trate de un hecho a medias. Por ejemplo, no puedo evitar pensar en aquellos que a través de la meditación han logrado limpiar su mente, encontrando un estado de vacío primigenio. No obstante, no han perdido la conciencia de su esencia, es decir, navegan en un vacío de aparente soledad, que en realidad dista de ser del vacío y soledad absoluta. Verbi gratia, los monjes se encuentran en un estado de calma sin identidad fija o ego. Su conciencia está más conectada de lo habitual, hecho que les permite concebir con claridad su entorno, alejándose de los prejuicios, alteraciones o pensamientos. En cambio, el vacío existencial incluye la carencia de esta misma cualidad universal, o al menos la ausencia de esta noción. Es una muerte psíquica, porque solo lo muerto e inhallable puede darse el lujo de no existir. El vacío verdadero sobre el que quiero hablar es aquel que extingue la existencia, asfixia el ser y trae la muerte en vida. Puede ser provocado por diversos factores, aunque cada uno de ellos terminará en el aislamiento y en la soledad del ser. Creo que esto es porque la ausencia de los lazos afectivos y comunicativos tiene como efecto vaciarnos el alma,
De esta manera, me temo que el ser humano no nació para estar absuelto de ataduras. No somos independientes. En este punto, es pertinente citar a un psicólogo que en algún momento leí y cuyo nombre quedó empolvado entre mis memorias. La objetividad yace en la colectividad. Mi primera reacción ante esta frase fue la de cualquier occidental hiperindividualista, el desagrado. No pude evitar responder desde el ataque y cuestionarme cómo iba a ser yo insuficiente para algo tan básico como ver objetivamente mi entorno, y en qué momento lo objetivo depende de algo con lo que parece no estar directamente relacionado. Bien, resulta que el objetivo es imposible a secas. En primer lugar, tenemos las limitaciones sensoriales que discriminan ya entre diferentes estímulos de nuestro entorno. Sin embargo, sin escalar demasiado, podemos afirmar que el mundo humano supera el plano visual y sensorial en el momento que construimos conceptos y abstracciones. Dichas abstracciones solo tienen validez cuando la apropia un grupo de individuos. Por ejemplo, pensemos en el rojo como concepto o color universal. Solo es rojo cuando dos o más personas consensúan que lo es. Antes de eso, el rojo podría llamarse joro u ojor. Además, podría señalar lo que entendemos como verde. Si no hay nadie para reafirmar nuestra percepción, se queda en eso, una percepción. Lo mismo sucede cuando alguien descubre que es física o intelectualmente agraciado. No es su propia percepción la que determina dichas cualidades, sino la interacción, comparación, afirmación o negación del juicio de un segundo. Planteemos el siguiente caso para comprender mejor esta idea. Una persona podría creerse inteligente por su facilidad con la música. No obstante, si nadie valora y puntúa esta inteligencia, vivirá en total incertidumbre. De esta manera, solo hasta que el público aplauda y ove su desempeño, la persona se sabrá talentosa. Con lo anterior, quiero llegar a que en total soledad viviríamos en un mundo bastante subjetivo y nebuloso. A su vez, esto haría que nuestra percepción fuera vaga y confusa, al carecer de reconocimientos y juicios externos. En otras palabras, es imposible conocerse a uno mismo mirándose el interior únicamente. En soledad, el ser humano ya sería ambiguo, vago y sin certeza en su persona y en su entorno. Se hallaría sin camino y sin sentido, tanto interno como externo. Esto lo pondría en una situación bastante riesgosa, cerca del abismo, del vacío y de la concavidad de su existencia. Por eso es necesario ver reflejada nuestra alma en los ojos ajenos para apreciarnos a nosotros y a nuestra esencia. Hablando de esencia, esta tampoco se halla dentro de uno, es decir, no emerge, surge o está ligada a nosotros como algo inmutable y natural. Más bien es artificial y robada, carente de una verdadera originalidad, teniendo así que para poder tener claridad de quiénes somos y qué somos, dependemos en gran medida de los demás. Regresando al vacío existencial, temo que los valores occidentales que hemos grabado a fuego en nuestra conciencia son más que corrosivos. Tal es el caso de la libertad. En nombre de esta, cientos han dado la vida y miles vivirían para ella. De manera personal, me considero un devoto creyente de que vale la pena dar la vida en su nombre, si es necesario, aunque también creo, invariablemente, que es un imposible, ya sea desde un punto de vista individual o colectivo. La libertad asfixia la condición humana, al menos si pensamos en esta como una totalidad. Hace falta renunciar a la libertad absoluta, a favor de la interdependencia para gozar de la complejidad de la existencia humana. Cabe señalar que entiendo y comprendo que rechacemos los apegos. Los hemos satanizado y evitado como sociedad hasta el punto de buscar dejarlos. Aspiramos a que nuestras decisiones no se vean influidos por amigos o familia. Luchamos educándonos en el área que amamos para subsistir de ello y llevar una vida según nuestras necesidades y principios, excluyendo a cualquier círculo social. Sin embargo, no considero que sea así. No nacimos para ser libres ni para complacernos a nosotros mismos. Con esto, no sugiero abandonar la libertad para acatar cualquier juicio externo cual mandato divino. Más bien, incito a la toma de conciencia de los vínculos afectivos que complacemos, a quienes hemos dado nuestra fidelidad y devoción. Inevitablemente, toda interacción humana que supere la supervivencia va dirigida en agradar y ser reconocido. Pensemos en una persona que se vuelca al veganismo para agradar.
Pensemos en una persona que se vuelca al veganismo para ganar afinidad con sus amistades y las personas se considera dignas de admiración. Este principio aplica a cualquier gremio o círculo que se considere de valor por el individuo. En este punto, me gustaría añadir que no debemos buscar la libertad absoluta. Contrariamente, debemos abandonar la idea de no querer complacer a otro, pues si no existe a quien complacer o en quien buscar reconocimiento, únicamente hallaremos ambigüedad, indeterminación y la más profunda soledad. Sí, de nuevo, la soledad, pero no la concibamos como la ausencia de personas, más bien como la carencia de vínculos afectivos, de apegos, de una comprensión o de una voz externa que afirme nuestra existencia y nuestra esencia. Pondré a continuación un caso muy concreto y cotidiano de esta idea. No importa cuánto tiempo pasemos reflexionando nuestro arreglo frente al espejo, no estamos completamente seguros de tener un buen aspecto hasta que salimos y observamos la reacción de los demás. Son los otros quienes aprueban o desaprueban nuestro físico según estándares estéticos consensuados por la mayoría. Supongo que este fenómeno ocurre porque nuestra particularidad y conciencia existen no solo gracias al otro, sino, a su vez, para el otro. Nuestra individualidad cobra sentido y existe para ser compartida, es decir, los diversos lenguajes, dialéctico, estético o corporal, surgieron para comunicar, los gustos para unir y la esencia para destacar frente a los demás. Siendo así, ninguna de estas singularidades cobran significado si las vive una única persona, aislada, pues ella sería el todo, y el todo contrapone la idea de lo individual. Bajo esta idea, entendamos que la conciencia sirve para establecer diálogos con otras. El simple acto de definirnos y asignarnos un nombre solo tiene sentido si existe una otra edad con la cual compararse, asimilarse y distinguirse. En cambio, si una persona yace sin vínculos a los que busque agradar y comunicar, pierde su razón de ser. En otras palabras, sin nadie con quien asemejarse y diferenciarse, termina sin definirse, sin nombre y sin esencia. Profundizando, si no hay un otro, no hay necesidad de un yo, ni la necesidad de saberse vivo y consciente. Así, cuando la existencia queda vacía, cuando el individuo es finalmente un individuo en absoluto, su ser no tiene cabida, deja de estar vacío como puede estarlo el monje que espera llenarse con el presente, y pasa a ser el vacío mismo, ansiando poder contener algo. Siguiendo esta idea, resulta peor creer que una vez aislados encontraremos nuestra naturaleza, pues no existe tal cosa como esencia interior, ni vale la pena buscarlo en nuestros adentros. Ahora, en el supuesto caso de que se haya una esencia, esta no brota de nuestro interior, sino alrededor nuestro, en la interdependencia con los demás. Por eso resulta tan trágico que como cultura vanagloriemos a la libertad como la cura de todos los males, que busquemos la independencia como si fuera la máxima a seguir. Nuevamente, hay decenas de maneras para terminar engullido por la soledad, viviendo en un vacío existencial, o mejor dicho, siendo el vacío mismo de la existencia, sobre todo si se busca constantemente como ocurre en nuestra cultura individualista y consumista. Sin embargo, no es fácil quedarse solo. Como ya mencionamos, la soledad no es ausencia de personas, sino de vínculos afectivos. Ahora, los lazos entre seres humanos son tan fuertes que llegan a trascender la muerte y el tiempo. Resulta inevitable tenerlos y estar atados a ellos independientemente de la idea que erige nuestro discurso de valores y creencias. Los aspirantes a budistas, por ejemplo, que se alejan de todo apego, crean muy en el fondo un vínculo con sus maestros, así como con la personificación de la naturaleza y el llamado Om. Entonces, los vínculos humanos evitan la soledad absoluta, mantienen viva la conciencia en tanto haya cordura, pues hay afectos y apegos, incluso en un estado físico de separación. Planteamos el siguiente caso para reforzar la idea previa. Un náufrago puede ser el hombre más lúcido del mundo, ya que su colectividad formada por los lazos que mantiene con los que ama, y en consecuencia la esperanza de volver a verlos, existe. Entonces, este individuo jamás se extraviará a sí mismo,
pues está atado a la interdependencia, porque como especie nacimos vacíos, perdidos e insípidos, pero son nuestros apegos, nuestras ataduras a las personas que amamos, así como la trilladísima y estereotípica personalidad de nuestros ancestros, los que nos mantienen cuerdos, libres, particulares y completos. Por todos estos motivos, debemos dejar de buscar en nuestro interior la supuesta identidad y libertad. Ahí no hay nada que no haya venido de afuera. Se vale tomar distancia y ver a quienes guardamos en el alma, a quienes hemos imitado y de quienes nos alejamos. No obstante, si esta distancia se acentúa en un alejamiento de los vínculos y los lazos afectivos, no será posible encontrar más que el vacío de la existencia. Es mejor atarnos a los afectos, tener tantos apegos como se pueda, sin miedo o vergüenza, y atrevernos a darle el gusto a quien más gusto nos dé. Tomemos conciencia de a quienes le damos nuestra lealtad, a quienes queremos complacer. De esta manera, con total certeza nos entregaremos de lleno, pues vacilar es de cobardes y rehusarse nos lleva a la locura. Al final, quien quiere libertad y completitud, cuando puedes completarte de 100 formas distintas, incluso con la misma persona. Quien quiere libertad cuando puedes trascender la muerte de aquellos a quienes amas, y por qué no, de a quienes odias. ¿Quién quiere libertad individual cuando colectivamente nos erigimos ante la existencia como los seres más ricos y llenos entre todas las cosas que pueden hallarse? ¿Y quién quiere ser libre para morir en vida cuando podemos vivir en muerte en el extinto vacío de nuestros semejantes?